¿Crees que por ser creyente estás fuera del alcance del engaño? La Biblia no advierte al mundo, advierte a los hijos de Dios. Satanás no necesita destruir a los creyentes de un solo golpe. Le basta con engañarlos poco a poco, con sutilezas, con verdades a medias, con distracciones disfrazadas de bendición. Hoy, millones caminan seguros hacia su propia ruina espiritual. En este video, vamos a revelar los 7 engaños más peligrosos que Satanás está usando ahora mismo para hacer caer a los hijos de Dios. No son teorías, son realidades silenciosas que están apagando almas. Si quieres conocerlos y proteger tu fe antes de que sea tarde, suscríbete ahora mismo, porque el mayor peligro es creer que no estás en peligro. Cuando pensamos en el engaño satánico, muchos imaginan algo grotesco, obvio, escandaloso. Pero la estrategia real es mucho más sutil y mucho más peligrosa. Satanás no se presenta como un monstruo repulsivo, se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. No viene a los creyentes con horrores visibles, sino con medias verdades, con sutilezas, con argumentos que parecen razonables pero que tuercen la pureza de la fe. El engaño no consiste en negar todo, sino en desviar ligeramente el camino, apenas lo suficiente para perder el rumbo eterno. Y si no estamos alertas, podemos caer sin darnos cuenta. La Escritura está llena de advertencias. Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. No dijo que los engañadores serían fáciles de identificar. Dijo que serían tan persuasivos que hasta los escogidos estarían en riesgo. Eso significa que ningún creyente puede bajar la guardia, que nadie puede confiar en su conocimiento, su experiencia o su tradición religiosa como escudo. Solo la comunión viva con el Espíritu Santo nos guarda del error. Satanás no necesita destruir de golpe. Le basta con sembrar duda, con distorsionar ligeramente la verdad, con introducir un poco de orgullo, un poco de complacencia, un poco de distracción, como lo hizo en el Edén. No negó la existencia de Dios, no prohibió adorar, solo cuestionó sutilmente, con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1, plantó sospecha, minó la confianza, distorsionó la percepción, y Eva cayó, no por rebelión abierta, sino por dejarse seducir por una versión adulterada de la verdad. Así actúa hoy también. No te invita directamente a pecar, te invita a racionalizar el pecado. El mayor error de los creyentes es subestimar al enemigo, creer que porque conocemos versículos estamos inmunes, que porque servimos en la iglesia no podemos ser engañados. Pero la historia bíblica está llena de advertencias a los justos. Adán caminaba con Dios y cayó. Sansón fue lleno del Espíritu y cayó. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y cayó. Pedro estuvo con Jesús mismo y negó conocerlo. No se trata de cuán fuerte empezaste, se trata de cuán vigilante te mantienes. Y en un tiempo donde el engaño se disfraza de virtud, la vigilancia no es opcional, es vital. Así que sí, Satanás puede engañar a los creyentes, no con horrores, sino con sutilezas, no con negaciones abiertas, sino con distorsiones atractivas. ¿Y cómo empieza ese proceso? Con un pecado pequeño e inofensivo, del cual hablaremos en el próximo punto. El pecado raramente entra como un gigante destructivo, casi siempre se introduce como una brisa tibia, como un susurro que minimiza su gravedad. No es para tanto, todos lo hacen. Dios entiende. Son frases que suavizan la conciencia y abren grietas invisibles en el alma. Pero esas grietas, si no se cierran, terminan colapsando toda la estructura espiritual. Gálatas 5:9 lo advierte con una imagen simple pero poderosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. No hace falta mucha levadura para transformar la harina. Basta con una pizca. Así también ocurre con el pecado tolerado. El problema no es el tamaño del pecado, es su naturaleza corrosiva. Cada concesión, cada permiso, cada justificación va preparando el corazón para un engaño mayor.
El diablo no necesita arrastrarte a la perdición en un solo movimiento. Le basta con convencerte de tolerar algo pequeño, un pensamiento, una mirada, una conversación, un resentimiento, una omisión. Cada pecado inofensivo debilita la sensibilidad espiritual. La oración se vuelve más fría, el hambre por la palabra disminuye, el discernimiento se nubla, y lo peor, el alma deja de percibir el peligro. En la vida de grandes caídos espirituales el patrón se repite. Nunca comenzó con un pecado escandaloso, comenzó con pequeñas concesiones. Sansón no perdió su fuerza de un día para otro. Cada paso hacia Dalila fue un pequeño compromiso. Cada secreto revelado fue una grieta más en su armadura, hasta que un día ya no sintió que el espíritu lo había dejado. Jueces 16:20. Así también sucede hoy. Cada pecado pequeño que no se confiesa, que no se corta, que se justifica, es un ladrillo en el muro que nos separa de Dios, y el enemigo celebra cada ladrillo. Lo más peligroso del pecado pequeño es que engaña al corazón. No provoca culpa inmediata, no genera escándalo, pasa desapercibido en medio de la actividad religiosa, pero mientras tanto va robando vida, apagando la pasión, erosionando la fe. El creyente que hoy tolera un pequeño pecado, mañana estará justificando uno mayor, y pasado mañana ya no sentirá necesidad de arrepentimiento. Así trabaja la levadura, silenciosamente, pero implacablemente, hasta que todo queda contaminado. Entonces, ¿cómo protegerse de este engaño? Reconociendo que no existen pecados pequeños ante un Dios santo, entendiendo que cada grieta no tratada será una puerta abierta al colapso. Y en el próximo punto hablaremos de otro veneno mortal, la trampa de la comodidad espiritual. La comodidad espiritual es uno de los engaños más efectivos y letales que Satanás usa contra los creyentes. No necesita empujarlos al pecado escandaloso ni alejarlos abiertamente de Dios. Le basta con adormecerlos, hacerles creer que ya hicieron suficiente, que no es necesario tanto esfuerzo, que Dios ya entiende. Y así, poco a poco, la llama del primer amor se apaga. Apocalipsis 3:16 registra una advertencia dura. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No dice que el tibio será corregido, dice que será rechazado, porque la tibieza espiritual no es un estado neutral, es una ofensa activa al amor de Dios. La comodidad se disfraza de madurez. Muchos piensan que porque ya tienen años en la fe, no necesitan buscar con la misma intensidad, que porque sirven en algún ministerio, están automáticamente cubiertos. Pero la verdadera madurez no apaga el hambre, la intensifica. El verdadero crecimiento espiritual produce más sed de Dios, no menos. La comodidad, en cambio, te hace sordo a la voz del Espíritu. Ya no ves necesidad de ayunar, ya no lloras por tus pecados, ya no tiemblas ante la palabra, y sin darte cuenta, te has convertido en un cristiano decorativo, presente físicamente, ausente espiritualmente. La tibieza no se mide por asistencia a la iglesia, ni por conocimiento bíblico. Se mide por la pasión interior, por la disposición a obedecer en lo pequeño, por la sensibilidad a la corrección del Espíritu Santo. El tibio aún canta, aún repite frases piadosas, pero su corazón está distante. Jesús no vino a buscar fans, vino a buscar discípulos, y el discípulo no vive para sentirse cómodo, vive para ser transformado. Cuando Satanás logra instalar comodidad espiritual, ya no necesita atacar directamente. La propia indiferencia se encarga de secar el alma. Otro síntoma de la comodidad es el autoengaño. Creer que porque no estamos tan mal como otros, estamos bien. Compararnos con el peor estándar en lugar del perfecto Cristo. Olvidar que Dios no evalúa según la cultura, sino según su santidad. La comodidad espiritual anestesia la conciencia, justifica la mediocridad, racionaliza la desobediencia, y cuando nos damos cuenta, ya no estamos avanzando, estamos retrocediendo, no en escándalo abierto, sino en erosión silenciosa. Así que, cuidado con la tibieza, cuidado con conformarte con lo suficiente.
porque el enemigo no necesita destruirte violentamente, solo necesita adormecerte hasta que no quieras despertar. Y en el próximo punto, veremos otro engaño letal, la falsa confianza en las obras humanas. Uno de los engaños más sutiles que Satanás siembra entre los creyentes es hacerles confiar en sus propias obras, no en Cristo, sino en ellos mismos. Pensar que, porque hacen buenas acciones, ya tienen asegurada la salvación, que porque ayudan a los necesitados, sirven en un ministerio, diezman o guardan ciertas reglas morales, eso basta para estar bien con Dios. Pero Efesios 2, 8, 9 es contundente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana, se recibe. No es un salario, es un regalo, y todo intento de basarla en méritos humanos es una negación sutil de la cruz. La trampa de las obras no siempre es evidente. Muchas veces comienza en el corazón con pensamientos nobles. Estoy sirviendo, estoy ayudando, estoy haciendo cosas buenas, pero poco a poco, el alma se desliza de la dependencia de Cristo hacia la dependencia de su propio esfuerzo. El peligro no es servir. El peligro es pensar que el servicio reemplaza la comunión, que la actividad reemplaza la intimidad, que la labor para Dios puede sustituir la vida en Dios. Y eso convierte a muchos creyentes en obreros cansados, pero espiritualmente vacíos. Jesús advirtió que muchos vendrán en aquel día diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:22. Pero Él les dirá: nunca os conocí. No negó sus obras, negó su relación, no se impresionó por sus logros, lamentó su desconexión, porque en el reino de Dios, la prioridad no es cuánto haces, sino cuánto perteneces. No es cuántas obras públicas produces, sino cuánto has permitido que Dios transforme tu carácter en secreto. Además, confiar en obras humanas alimenta el orgullo espiritual, lleva a compararse con otros, a medir la fe en función de logros visibles, a mirar desde arriba a los menos espirituales. Pero ante Dios nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si no nacen de un corazón quebrantado, de una dependencia absoluta de su gracia. Ninguna cantidad de buenas acciones puede cubrir un corazón endurecido. Ninguna cantidad de ministerio puede compensar una falta de amor genuino. Por eso, no pongas tu confianza en lo que haces para Dios. Pon tu confianza en lo que Cristo hizo por ti. Sirve, sí, pero sirve desde la gratitud, no desde el orgullo. Obedece, sí, pero obedece por amor, no por autosuficiencia. Y en el próximo punto, veremos otro veneno silencioso, la amargura y la falta de perdón. De todos los venenos espirituales, pocos son tan destructivos y tan sutiles como la amargura. No grita como la rebelión abierta, no escandaliza como el pecado visible, pero corroe el alma desde adentro. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura no solo arruina al que la lleva, contamina a muchos más. El resentimiento nunca se queda quieto. Se filtra en las palabras, en las actitudes, en las decisiones, en la fe misma. La falta de perdón es el terreno fértil donde crece la amargura. Al principio, parece algo justificable. Me hirieron, me traicionaron, me fallaron. Y sí, el dolor es real, pero cuando ese dolor se convierte en rencor, el alma se envenena. No es el ofensor quien sufre más, es quien guarda la herida abierta. Satanás sabe esto. Sabe que una herida no tratada se convierte en fortaleza de oscuridad, que el creyente que se aferra al resentimiento pronto se volverá ciego espiritualmente, que la falta de perdón bloquea la comunión con Dios, apaga la oración y seca el amor. Jesús fue implacable en este tema. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. No es una sugerencia, es una advertencia. El perdón no es opcional en la vida cristiana. No es un regalo que damos si sentimos ganas.
Es una obediencia que refleja cuánto entendemos la gracia que hemos recibido. ¿Cómo podemos pedir misericordia mientras negamos misericordia a otros? ¿Cómo pretendemos acercarnos a la cruz si en nuestro corazón levantamos muros de rencor? La amargura también distorsiona la percepción espiritual. El amargado interpreta toda corrección como ataque, todo llamado al arrepentimiento como condena, todo acto de amor como sospecha. Y así, el enemigo gana territorio sin necesidad de posesiones ni tormentos visibles. Le basta con mantener el alma herida, cerrada, endurecida. Y cuando la amargura madura, el creyente ya no siente necesidad de perdonar, siente derecho a odiar. En ese punto la fe se convierte en ritual y la gracia en memoria lejana. Por eso, no subestimes el veneno silencioso del resentimiento. No ignores las heridas no tratadas. No justifiques tu rencor, porque el que no perdona, no será perdonado. Y en el próximo punto exploraremos otra trampa mortal, el espejismo de la libertad sin límites. Una de las mentiras más peligrosas que Satanás ha sembrado en los últimos tiempos es esta: que la gracia de Dios significa libertad para vivir como quieras, que ser cristiano es simplemente aceptar a Jesús y luego hacer tu propia voluntad. Pero Judas 1:4 nos advierte que algunos han convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje. No es algo nuevo. Desde los primeros días de la Iglesia, ya había quienes distorsionaban la libertad espiritual para justificar el pecado. Y hoy, esa misma estrategia sigue atrapando a muchos creyentes, seduciéndolos con una gracia barata que no exige cruz, ni obediencia, ni santidad. La verdadera libertad en Cristo no es licencia para pecar, es poder para vencer el pecado. Jesús no murió para que sigamos esclavos de las mismas cadenas, pero ahora llamándolas expresión de libertad. Él murió para romper esas cadenas, para darnos una nueva vida, no una justificación religiosa de la vieja. Romanos 6:1-2 pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia no es excusa, es transformación, y el que verdaderamente ha conocido esa gracia, anhela caminar en santidad, no en libertinaje. El espejismo de la libertad sin límites es atractivo porque ofrece un evangelio sin precio, un cristianismo sin cruz, una fe sin renuncia. Pero eso no es el evangelio que predicó Jesús. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El verdadero cristianismo no es cómodo, no es popular, no se adapta a nuestros deseos. Nos llama a morir para vivir, nos llama a abandonar el viejo hombre, no a maquillarlo con frases bonitas y excusas teológicas. Cuando un creyente empieza a pensar que su conducta no importa porque ya está bajo la gracia, está en terreno peligroso. No ha entendido el costo de la redención, no ha entendido el peso de la sangre derramada. La fe auténtica no solo cree, obedece, no solo canta, se consagra, no solo celebra, se santifica, porque la gracia que no transforma es una gracia falsa, y el enemigo sabe que una fe sin santidad es una fe vulnerable, estéril y en el fondo, muerta. Así que, cuidado con ese espejismo, cuidado con confundir la paciencia de Dios con aprobación. La puerta de la gracia está abierta, pero no para siempre. Y en el próximo punto veremos el séptimo y último gran engaño, el olvido del primer amor. De todos los engaños que Satanás usa para hacer caer a los creyentes, quizás el más sutil y devastador sea el olvido del primer amor. No ocurre de un día para otro. No es una rebelión explosiva ni un escándalo público. Es un deslizamiento lento, casi imperceptible. Es la sustitución de la pasión por la rutina, de la adoración genuina por la actividad religiosa. Jesús lo dijo claramente a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. No dejaron la doctrina, no abandonaron la moralidad, no cayeron en herejía abierta, simplemente dejaron de amar como antes. El primer amor no es emoción superficial, es devoción profunda, es aquel fuego inicial que hacía que buscaras a Dios no por obligación, sino por hambre, que hacía que lloraras en su presencia, que temblaras ante su palabra,
que anhelaras su voz más que cualquier éxito humano. El problema no es perder el entusiasmo, es permitir que el corazón se enfríe, que la comunión con Dios se vuelva un trámite, que la cruz se vuelva un accesorio decorativo y no el centro de tu vida. Y eso no sucede por casualidad, es el resultado de múltiples pequeñas concesiones, distracciones y olvidos voluntarios. Cuando el primer amor se apaga, todo lo demás empieza a deteriorarse. La oración se vuelve mecánica, el servicio se convierte en obligación, la adoración pierde su profundidad, la obediencia se vuelve negociable. Y lo peor, el creyente ni siquiera nota que ha cambiado. Sigue cantando, sigue predicando, sigue asistiendo, pero su alma está a kilómetros de distancia. Satanás no necesita destruirlo, solo necesita adormecerlo. Solo necesita que ame más el don que al dador, la obra que al Señor de la obra. Pero Jesús no solo señaló el problema, también dio la solución. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. El camino de regreso comienza con recordar. ¿Recuerdas cómo era cuando tu corazón ardía? ¿Cuando una palabra de Dios bastaba para quebrarte? ¿Cuando preferías su presencia a cualquier placer del mundo? Si lo recuerdas, puedes volver. No importa cuánto tiempo haya pasado. La puerta aún está abierta, pero no estará abierta para siempre. El llamado es urgente. Arrepiéntete y vuelve. No mañana, no cuando sientas, ahora. Así que el mayor engaño no siempre es caer en un pecado visible. A veces es simplemente dejar de amar intensamente, dejar de buscar apasionadamente, dejar de rendirse completamente. Porque cuando el amor se enfría, el alma se expone al engaño, y solo el regreso al primer amor puede restaurar lo perdido. Y ahora dime, ¿has identificado alguno de estos engaños en tu vida? ¿O sigues pensando que solo otros son vulnerables? Escribe en los comentarios, ¿qué engaño crees que es el más peligroso hoy para la iglesia? Y si este mensaje te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo. Aquí no disfrazamos la verdad, aquí revelamos las estrategias ocultas que pueden costarte el alma.